Cuando piensas en la esclavitud, de seguro tu pensar te lleva siglos atrás, cuando existió la trata y venta del hombre por el hombre. Pero con certeza no piensas tanto en cómo es la esclavitud moderna. ¿Qué podemos decir? Que aún existe. Y sus métodos no han cambiado mucho, solo disfrazados de modernidad. Para entender de qué va mi video, hagamos un poco de historia. ¿Sabía usted que la esclavitud en Cuba no fue abolida el 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes le dio la libertad a sus esclavos, como aún muchas personas piensan, sino el 7 de octubre de 1886, bajo el gobierno español, con Pracedes Mateo Sagasta al frente, quien decreta la terminación de la ley del patronato, como estaba instituido, y por ende la esclavitud en Cuba? Ya hemos conocido cuándo se abolió la esclavitud, pero ¿realmente se abolió? En este video responderemos esta pregunta, así que te invito a que te quedes hasta el final, no sin antes pedirles que se suscriban, ya que estamos cerca de alcanzar la cifra de 1000 suscriptores. Así que sin más, comencemos. Puedo decir que la esclavitud en Cuba, así es, aunque moleste y duela decirlo, existe. Por eso hoy te haré saber cómo es esa esclavitud en mi país para que veas y sepas cómo es ejercida y cómo un método tan ruin no ha desaparecido en lo absoluto. La esclavitud no precisamente se basa en la caza de hombres libres como sucedió en África, ni tampoco en la agresión o castigos con instrumentos de tortura. Se basa en la dependencia absoluta de personas hacia un hombre o sistemas, como el nuestro en este caso, donde el trabajo de la gente no es valorado para nada. No importa que seas un profesional, tu trabajo por este sistema podría decirse esclavista, pasa de ser percibido. El trabajador en Cuba, con el pago que recibe, no le alcanza ni siquiera para comer, ya que la balanza de inflación no es controlada por el sistema, desentendiéndose totalmente del trabajador que debe esperar un pago mísero, que no vale el sacrificio, tiempo y vida dedicada. ¿Cuántos millones de nuestras familias se levantan y en la mayoría de los casos no tienen que desayunar? Y aún así, muchos van a sus empleos. Soy una persona que cree que el ser humano debe trazar su propio destino y abrirse camino, pero cuando viven bajo el yugo de un sistema que controla cada instante de vida de sus habitantes y los privan de los servicios y beneficios básicos, estás ejerciendo no solo la dependencia, también la esclavitud moderna. Otro método de control para un trabajador acá, además del bajo salario, es el pago por una tarjeta, o sea, que ni siquiera puedes tener tu dinero en efectivo, pero esto no es lo complicado. Lo complicado es luego ir a un banco y hacer filas de más de un día o semanas para que ellos te den lo que consideren, que luego en pocos productos se te va ese pago. Escuchen, en un día. Demostrado está que no les importa el bienestar de la gente. Pues un salario mínimo acá en Cuba puede oscilar entre los 3,000 pesos cubanos, que son un aproximado de $6 al mes, sacando el precio del dólar actual a 535. Y el salario de un profesional puede oscilar entre los 5,000 pesos cubanos, $9, y 8,000 si ocupa algún cargo, que son $14 al mes. Pues así es un salario en Cuba. Por eso muchas personas deciden trabajar en empresas y negocios privados, y aunque les pagan un poco mejor, aún así no siempre llegan al final de mes, y pues con pagos así a duras penas compran la comida de un día, máximo 2. Y no es que vayas a elegir entre cárnicos o mariscos, es lo que esté al alcance de tu pago, donde muchas veces un solo producto cuesta la mitad de tu salario o más. Todos en el mundo tenemos problemas y muchas veces nuestro trabajo no es remunerado como merece. También existe la explotación del trabajador, males que aún lamentablemente existen. Pero de seguro tú que me ves desde otro país, con tu salario puedes al menos comprar suficiente comida para satisfacer tus necesidades. Puedes quizás planear una salida. Y si ahorras irte de vacaciones, ya sea en tu país o al extranjero, como ha sucedido con la mayoría de los que nos han visitado, que casi todos son trabajadores o jubilados. Pero lamentablemente el trabajador cubano no tiene ninguno de esos beneficios. Y no lo digo yo, esa es la realidad que vivimos. Entonces no me equivoco cuando digo que este trato a la gente, aunque se disfrace, se llama esclavitud moderna. Y me pregunto, ¿por qué ese odio? Esa prohibición a tener beneficio del sudor de tu trabajo. Creo que es una pregunta que un psiquiatra debe responder, del por qué quienes llevan el sistema político en Cuba ejercen este método con su propia gente. Otro método que los antiguos conquistadores utilizaban era el sometimiento y miedo, para de esa manera tener la obediencia y terror del sometido.
para que no pensara en libertad, pues ese método es usado aquí, pues la persona no tiene derecho a reclamar mejoras salariales ni de mejor vida, o cambios positivos ante lo mal hecho, pues cuando lo hacen son despedidos y amenazados con ir a la cárcel, por simplemente reclamar tus derechos como ser humano. Y me pregunto, ¿por qué si yo estoy a tu lado o tenemos intereses en común, no puedo reclamar lo que no me hace sentir bien a fin de buscar una solución? Pues cuando quieren silenciar tu voz y silenciar tu malestar, no solo van en contra de tus derechos, es trato de represión y sometimiento hacia la persona. A veces la gente no tiene más opción que acatar y guardar silencio, pues muchas veces hay otros conformes y con mucho miedo de perder el sustento que reciben y dan a la familia, además de la ausencia que puedan causar a ellos, por unirte a una causa justa. Y esto frena a mucha gente de reclamar su derecho a mejoras y al no ser tratado y usado como un esclavo. Y como mismo sucedía entre esclavos, la traición y agresión incluso por en ocasiones estar engañados, asimismo sucede entre trabajadores cubanos, por algunos defender intereses desinteresados en ellos. Y esto no apoyan a aquellos que buscan soluciones, incluso para ellos mismos. Al contrario, lo delatan y tildan de ir en contra del sistema que los trata inhumanamente, privados de todo bien para el ser humano. En Cuba, luego de servir al sistema impuesto, te jubilas y pensarás que tu vida será más tranquila, pues aquí es que empieza otra lucha más. Ya a una mayor edad, pues se jubilan con salarios que dan risas e indignación, pues el respeto a aquellos que dieron sus mejores años de vida a quienes controlan la vida y economía del país es irrespetuoso, pues estos jubilados deben no solo hacer largas filas para cobrar su jubilación a una edad que deberían tener más descanso y tranquilidad, sino que muchos, ante el abandono de aquellos que sirvieron toda su vida, deben buscar otro trabajo y otros, por no tener apoyo de sus familias o que no reciban la ayuda necesaria, a veces se convierten en mendigos o deben buscar en la basura metales para vender a una empresa que compra materias primas. Es muy triste, pero una realidad que vive Cuba, de un método que para muchos piensan que pasó a la historia, pero ese método está vivo y ejerciéndose en la isla. No deseo que ninguna nación en el mundo pase por males como estos, pero es bueno que conozcan que en mi país se vive este terrible método que es disfrazado de modernidad, pero que no deja de ser una realidad que hemos sufrido desde varias décadas, incluyéndome a mí. Soy del criterio que como aquellos esclavos arrancados de su tierra y traídos a nuestro continente y llevados también a otras partes del mundo, lucharon por su libertad, así pasará en mi tierra, porque no hay nada mejor y más hermoso que ese bien tan deseado por el hombre que es la libertad. Yo soy José Manuel Gibre y en este canal no solo conocerás la realidad de mi tierra, sino también su historia, cultura, pueblos y ciudades ocultos y desconocidos, además de sus maravillas naturales. Sin más, te invito a que te suscribas si no lo has hecho y sigamos conociendo más de esta bella tierra. Y dime, ¿pensabas que métodos así habían desaparecido? ¿O quizás de donde me ves existe algo parecido también? Pues comparte tus opiniones conmigo y no importa qué ideología sigas, debe ser respetada. Pero contar también nuestras realidades sin filtro ni mentiras nos hace mejores personas y posibles caminos para las soluciones. Sin más, nos estamos viendo.